11. En diciembre se inauguró el edificio Kosmoslotnik con una gran ceremonia. Hubo gente famosa, flores, cámaras de televisión, focos giratorios y 3 horas de discursos, todos iguales. Debería estar contento, se dijo Peter Keating, pero no lo estaba. Observó desde una ventana la sólida capa de caras que llenaba Broadway y se extendía de una acera a la otra. Intentó convencerse a sí mismo para estar contento. No sentía nada. Tenía que admitir que estaba aburrido, pero sonreía y estrechaba manos y se dejaba fotografiar. El Kosmoslotnik se alzaba trabajosamente sobre la calle como un enorme y blanco cliché. Tras la ceremonia, Ellsworth Toohey se llevó a Keating al cobijo de un reservado de color rosa grisáceo en un tranquilo y caro restaurante. Se estaban dando muchas fiestas para celebrar la apertura, pero Keating aceptó la propuesta de Toohey y declinó todas las demás invitaciones. Toohey observó cómo Keating cogía la copa y se hundía en su asiento. ¿No ha sido grandioso? Eso, Peter, es el clímax de lo que puedes esperar de la vida, dijo Toohey, levantando la copa con delicadeza. Brindo por la esperanza de que tendrás muchos triunfos como este, como el de esta noche. Gracias, dijo Keating, y se apresuró a coger la copa sin mirarla, y al levantarla vio que estaba vacía. ¿No estás orgulloso, Peter? Sí, por supuesto. Está bien, así me gusta verte. Estabas muy apuesto esta noche. Saldrás espléndido en las noticias de televisión. Los ojos de Keating parpadearon con interés. Bueno, eso espero, claro. Qué pena que no estés casado, Peter. Una esposa habría decorado mucho esta noche. Al público le gusta, y a los que van al cine también. Katie no sale bien en las fotos. Ah, es verdad. Estás comprometido con Katie. Qué estúpido soy. Siempre se me olvida. No, Katie no sale nada bien en las fotos. Además, por mucho que lo intente, no se me ocurre cómo Katie podría ser eficaz en una función social. Se pueden usar muchísimos adjetivos bonitos con Katie, pero serena y distinguida no están entre ellos. Debes perdonarme, Peter. Me dejo llevar por la imaginación. Al tratar tanto con el arte como yo, uno tiende a ver las cosas desde el estricto punto de vista de la aptitud artística. Y al mirarte esta noche, no pude evitar pensar en la mujer que habría dado la imagen perfecta a tu lado. ¿Quién? Oh, no me hagas caso. Es solo un capricho estético. La vida nunca es así de perfecta. La gente tiene mucho que envidiarte, y no podrías añadir eso a tus demás logros. ¿Quién? Déjalo, Peter, no puedes conseguirla. Nadie puede conseguirla. Eres bueno, pero no lo suficiente para eso. ¿Quién? Dominique Francon, naturalmente. Keating se puso recto, y Toohey vio en sus ojos desconfianza, rebeldía y hostilidad. Fue Keating quien cedió. Volvió a arrellanarse y dijo suplicante: «¡Ay, Dios, Ellsworth! Yo no la amo. Nunca pensé que lo hicieras, pero siempre me olvido de la exagerada importancia que el hombre común da al amor sexual». «No soy un hombre común», dijo Keating con cansancio. Era una protesta automática, sin ardor. «Ponte derecho, Peter. No pareces un héroe desplomado así en el asiento». Keating se irguió, nervioso y enfadado. Dijo: «Siempre me ha parecido que querías que me casara con Dominique. ¿Por qué? ¿Qué interés tienes?» «Has respondido tu propia pregunta, Peter. ¿Qué interés podría tener yo?» «Pero estábamos hablando del amor, el amor sexual, Peter. Es una emoción profundamente egoísta, y las emociones egoístas no son las que conducen a la felicidad, ¿cierto? Esta noche, por ejemplo, ha sido una noche para henchir un corazón egoísta. ¿Estabas contento, Peter? No te molestes, querido, no hace falta que respondas. Lo que quiero decir es que uno no debe desconfiar de sus impulsos más personales. Lo que uno desea tiene en realidad tan poca importancia. Uno no puede esperar encontrar la felicidad hasta que no se comprende eso completamente. Piensa un instante en esta noche. Tú, querido Peter,
Eres la persona menos importante allí, y así debe ser. No es el hacedor el que cuenta, sino aquellos por quienes se hacen las cosas. Pero tú no eres capaz de aceptarlo, por eso no sentiste la gran euforia que te correspondía. Eso es cierto, murmuró Keating. No se lo habría reconocido a nadie más. Te perdiste el hermoso orgullo del absoluto altruismo. Solo cuando aprendas a negar completamente tu ego, cuando aprendas a distraerte con sentimentalismos triviales como tus pequeños impulsos sexuales, entonces podrás alcanzar la grandeza que siempre he esperado de ti. ¿Tú siempre pensaste eso de mí, Ellsworth? ¿De verdad? No estaría aquí sentado si no. Pero volvamos al amor. El amor personal, Peter, es muy maligno, como todo lo personal, y siempre conduce a la miseria. ¿No entiendes por qué? El amor personal es un acto de discriminación, de preferencia. Es un acto de injusticia hacia todos los seres humanos de la Tierra, a los que privas del afecto concedido de forma arbitraria a uno solo. Debes amar a todos los hombres por igual, pero no puedes alcanzar una emoción tan noble si no matas tus pequeñas decisiones egoístas. Son despiadadas y fútiles, ya que contradicen la primera ley cósmica, la igualdad fundamental de todos los hombres. ¿Quieres decir que en sentido filosófico, o sea, profundo, todos somos iguales? ¿Todos nosotros? Preguntó Peter con súbito interés. Por supuesto. Keating se preguntó por qué esa idea le resultaba tan cálida y agradable. No le importaba que eso lo igualara a cualquier carterista que hubiese entre el público congregado para celebrar su edificio esa noche. Se le pasó vagamente por la cabeza, pero no lo inquietó, aunque contradijera la apasionada búsqueda de la superioridad que había impulsado toda su vida. La contradicción no importaba. No estaba pensando en esa noche ni en la multitud. Estaba pensando en un hombre que no había estado allí esa noche. «¿Sabes, Ellsworth?», dijo, inclinándose hacia adelante con una embarazosa alegría. «Prefiero hablar contigo que hacer cualquier otra cosa. Cualquier otra. Podría haber ido a muchísimos sitios esta noche, pero me hace mucho más feliz estar aquí sentado contigo. A veces me pregunto cómo me las podría arreglar alguna vez sin ti». «Así es como debe ser. ¿Para qué están los amigos si no?» Aquel invierno el baile anual de disfraces de las artes fue un evento con más esplendor y originalidad de lo habitual. Athelstan Beasley, el principal espíritu de su organización, tuvo lo que llamó un golpe de ingenio. Invitaron a todos los arquitectos a ir vestidos de sus mejores edificios. Fue un enorme éxito. Peter Keating fue la estrella de la noche. Estaba maravilloso disfrazado de edificio Cosmo Slotnick, una réplica exacta de su famoso edificio hecha de papel maché. Lo cubría de la cabeza a las rodillas. No se le veía la cara, pero sus brillantes ojos miraban tras las ventanas del último piso y en su cabeza se levantaba la pirámide que coronaba la azotea. La columnata le llegaba más o menos por el diafragma y sacaba un dedo por los portales de la gran entrada. Podía mover libremente las piernas con su habitual elegancia, con sus impecables pantalones y sus zapatos de charol. Guy Francon estaba impresionante como el edificio del Frink National Bank, aunque la estructura parecía un poco más rechoncha que el original, para dar cabida a la barriga. La antorcha de Adriano sobre su cabeza tenía una bombilla de verdad que funcionaba con una pequeña pila. Ralston Holcomb estaba magnífico como Capitolio estatal, y Gordon L. Prescott tenía un aspecto muy masculino con su disfraz de silo con elevador. Eugene Pettingill andaba balanceándose sobre sus flacas y viejas piernas, pequeño y encorvado, disfrazado de imponente hotel Park Avenue. Miraba con sus gafas de montura de carey bajo la majestuosa torre. Dos graciosos se retaron a un duelo y se daban golpes en la barriga con famosos chapiteles, grandes puntos de referencia de la ciudad que daban la bienvenida a los barcos al acercarse desde el otro lado del océano. Todo el mundo se divirtió mucho. Muchos de los arquitectos, en especial Athelstan Beasley, comentaron con resentimiento que habían invitado a Howard Rourke y no había ido. Esperaban verlo vestido de casa Enright. Dominique se detuvo en el vestíbulo y miró la puerta.
al rótulo que decía Howard Rourke, arquitecto. Nunca había estado en su oficina. Se había esforzado durante mucho tiempo para no ir allí, pero tenía que ver el lugar donde trabajaba. La recepcionista se sobresaltó cuando Dominique se identificó, pero anunció la visita a Rourke. «Pase, señorita Francon», le dijo. Rourke sonrió cuando ella entró en su despacho. Era una leve sonrisa que no mostraba sorpresa. «Sabía que vendrías aquí algún día», dijo. «¿Quieres que te lo enseñe?» «¿Qué es eso?», preguntó ella. Rourke tenía las manos manchadas de arcilla. En una larga mesa, entre un montón de bocetos sin terminar, se alzaba el modelo en arcilla de un edificio, un estudio de los ángulos y las terrazas. «¿El Aquitania?», preguntó. Él asintió con la cabeza. «¿Siempre haces eso?» «No, no siempre, a veces. Aquí hay un problema difícil. Me gusta jugar con ello por un tiempo. Probablemente será mi edificio favorito. Es muy difícil. Adelante, quiero verte hacerlo, ¿te importa?» «En absoluto». Enseguida se olvidó de su presencia. Ella se sentó en un rincón y observó sus manos. Las vio moldeando paredes. Las vio aplastar una parte de la estructura y empezarla otra vez, despacio y con paciencia, con una extraña certeza incluso en su vacilación. Vio la palma de su mano alisar un largo plano recto y vio que el movimiento de su mano trazaba un brusco ángulo en el aire antes de verlo en la arcilla. Ella se levantó y se dirigió a la ventana. Los edificios de la ciudad, allá abajo, no parecían más grandes que el modelo que había en su mesa. Le parecía ver que las manos de Rourke daban forma a los retranqueos, las esquinas y las azoteas de los edificios, que los aplastaban y los volvían a moldear. Sus manos se movían distraídas, siguiendo la forma de un edificio ausente en pasos ascendentes, sintiendo físicamente una posesión, sintiéndola por él. Se volvió hacia la mesa. A Rourke le colgaba un mechón sobre la cara, inclinada y concentrada en el modelo. Él no la miraba a ella, solo la forma que había bajo sus dedos. Era casi como ver sus manos moverse sobre el cuerpo de otra mujer. Ella se apoyó en la pared, debilitada por un placer violento y físico. A principios de enero, mientras se levantaban las primeras columnas de acero de las excavaciones que se iban a convertir en el edificio Court y el Hotel Aquitania, Rourke estaba trabajando en los dibujos para el templo Stoddart. Cuando terminó los primeros bocetos, le dijo a su secretaria: «Ponme con Steve Mallory». «¿Mallory, señor Rourke? ¿Quién es?» «Ah, sí, el escultor que disparó...» «¿El que qué?» «Disparó a Ellsworth Toohey, ¿no?» «Sí. Ah, sí, es verdad». «¿Ese es el que quiere, señor Rourke?» «Ese mismo». Durante 2 días, la secretaria llamó por teléfono a marchantes, galerías, arquitectos y periódicos. Nadie supo decirle qué había sido de Stephen Mallory, o dónde podía encontrarlo. Al tercer día le dijo a Rourke: «He encontrado una dirección en el Village que me dicen que puede ser la suya. No hay teléfono». Rourke le dictó una carta en la que pedía a Mallory que llamara por teléfono a su oficina. La carta no fue devuelta, pero pasó una semana sin respuesta. Entonces Stephen Mallory llamó por teléfono. «Hola», dijo Rourke, cuando la secretaria le pasó la llamada. «Soy Stephen Mallory», dijo una voz joven, dura, dejando un silencio impaciente y beligerante tras las palabras. «Me gustaría verle, señor Mallory. ¿Podríamos concertar una cita para que venga a mi despacho?» «¿Para qué quiere verme?» «Para un encargo, por supuesto. Quiero que haga un trabajo para un edificio mío». Hubo un largo silencio. «De acuerdo», dijo Mallory con una voz que parecía muerta, y añadió: «¿Qué edificio?» «El templo Stoddart. Quizá haya oído». «Sí, lo he oído. Lo está haciendo usted». «¿Quién no lo ha oído? ¿Me pagará tanto como le paga a su agente de prensa?» «Yo no pago al agente de prensa. Le pagaré lo que usted quiera pedir. Usted sabe que no puede ser mucho. ¿A qué hora le vendría bien venir?» «Ah, ¿qué más da? La que usted diga. Ya sabe que no estoy ocupado». «¿Mañana a las 2 de la tarde?» «De acuerdo». Y añadió: «No me gusta su voz». Rourke se rió. «A mí sí me gusta la suya. Déjese ya de esas cosas y esté aquí mañana a las 2. «Vale.
dijo Mallory y colgó. Rourke soltó el auricular con una sonrisa, pero la mueca desapareció de pronto, y se quedó mirando el teléfono con la cara seria. Mallory no acudió a la cita. Pasaron 3 días sin que hubiera ninguna noticia de él. Entonces Rourke fue a buscarlo en persona. La pensión donde vivía Mallory era una destartalada casa de arenisca en una calle sin alumbrado que olía a pescadería. Había una lavandería y un taller de zapatero a los lados de la estrecha entrada. Rourke habló con una desaseada mujer, la dueña de la pensión. «Mallory en el quinto interior», le dijo ella, y después se alejó arrastrando los pies con indiferencia. Rourke subió unas hundidas escaleras de madera, iluminadas por unas bombillas colocadas sobre una maraña de tuberías. Llamó a una puerta mugrienta. La puerta se abrió. Un joven demacrado apareció en el umbral. Iba desgreñado y tenía una boca fuerte, con el labio inferior cuadrado y los ojos más expresivos que Rourke hubiera visto jamás. «¿Qué quiere?», dijo levantando la voz. «¿El señor Mallory?» «Sí, soy Howard Rourke». Mallory se rió. Se apoyó en el marco de la puerta con el brazo estirado, sin ninguna intención de apartarse. Era evidente que estaba borracho. «Vaya, vaya, en persona», dijo. «¿Puedo pasar?» «¿Para qué?» Rourke se sentó en el pasamanos de la escalera. ¿Por qué faltó a su cita? «La cita, sí, bien, se lo diré», dijo Mallory serio. «Fue así. Tenía la intención de ir, de verdad, y salí para su oficina, pero por el camino pasé por un cine que estaba dando Two Heads on a Pillow, y entré. Es que tenía que ver Two Heads on a Pillow». Hizo una mueca y aflojó el cuerpo, apoyado en el brazo extendido. «Sería mejor que me dejase pasar», dijo Rourke con tranquilidad. «Bah, qué diablos, entre». La habitación era como un zulo. Había una cama deshecha en una esquina, un revoltijo de periódicos y ropa vieja, una cocina de gas y un paisaje enmarcado comprado en un almacén de baratillo, una especie de prado penoso y seco con ovejas. No había dibujos, ni esculturas, ni indicio alguno de la profesión de su ocupante. Rourke apartó algunos libros y una sartén de la única silla que había y se sentó. Mallory se quedó de pie frente a él, sonriendo y balanceándose un poco. «Lo está haciendo todo mal», dijo Mallory. «No se hace así. Debe de estar bastante desesperado como para andar corriendo tras un escultor. Esto se hace así. Usted me hace ir a su oficina, y la primera vez que vaya no debe estar allí. La segunda vez ha de tenerme esperando 1 hora y media, y después salir a la recepción, darme la mano y preguntarme si conozco a los Wilson de Podunk, y decir que qué bien que tengamos amigos en común, pero que tiene una prisa terrible ese día y que me llamará para comer pronto, y entonces hablaremos de negocios. Después deja pasar 2 meses y entonces me hace el encargo. Después me dice que no soy bueno y que no lo era desde el principio y tira la cosa a la papelera. Después contrata a Valerian Bronson y él hace el trabajo. Así es como se hace, pero no esta vez». Sus ojos estaban estudiando a Rourke con atención, y tuvieron la certeza de que estaba ante un profesional. Al hablar, su voz fue perdiendo su jactancioso regocijo y adquirió una lisura adormecida en las últimas frases. «No, no esta vez», dijo Rourke. El joven se quedó mirándolo en silencio. «¿Es usted Howard Rourke? Me gustan sus edificios. Por eso no quería conocerlo, para no tener que ponerme enfermo cada vez que los mirara. Quería seguir pensando que debía de haberlos hecho alguien a la altura de esos edificios». «¿Y si lo estoy?» «Eso no pasa». Se sentó en el borde de la cama revuelta y se echó hacia adelante. Su mirada era como una balanza de precisión que pesara los rasgos de Rourke, impertinente por su visible acto de valoración. «Escuche», dijo Rourke con claridad y mucho cuidado. «Quiero que haga una estatua para el templo Stoddart. Deme una hoja de papel y le redactaré ahora mismo un contrato que declare que le deberé pagar $1.000.000 si contrato a otro escultor o si no se utiliza su trabajo». «Puede hablar normal, no estoy borracho, no del todo. Puedo comprender». «Entonces, ¿por qué me ha elegido a mí? Porque es usted un buen escultor». «Eso no es verdad». «¿Que sea bueno? No, que sea esa su razón. ¿Quién le ha pedido que me contratara?
Nadie. ¿Alguna mujer que me tiré? No conozco a ninguna mujer que se haya tirado. ¿Está limitado por el presupuesto? No, el presupuesto no tiene límites. ¿Siente pena por mí? No, ¿por qué habría de sentirla? ¿Quiere sacar publicidad de aquella cosa del tiro a Tuji? Dios santo, no. Bien, entonces, ¿qué? ¿Por qué elige todas esas tonterías en vez de la razón más simple? ¿Cuál? Que me gusta su trabajo. Seguro. Eso es lo que dicen todos. Eso es lo que se supone que todos decimos y creemos. Imagine lo que pasaría si alguien levantara esa liebre. Así que de acuerdo, le gusta mi trabajo. ¿Cuál es la verdadera razón? Me gusta su trabajo. Mallory habló con seriedad, con la voz sobria. ¿Quiere decir que ha visto las cosas que he hecho y que le gustan a usted solito, sin que nadie le haya dicho que deberían gustarle o por qué deberían gustarle, y usted ha decidido que me quería por esa razón, solo por esa razón, sin saber nada sobre mí o importarle un bledo, solo por las cosas que he hecho y lo que ha visto en ellas, solo por eso, usted decidió contratarme y se tomó la molestia de buscarme y venir aquí y que lo insultara solo porque las ha visto, y lo que ha visto me hizo importante para usted y por eso me quiere. Justo eso, dijo Rourke. Era pavoroso ver las cosas que hacían abrir mucho los ojos a Mallory. Después meneó la cabeza y solo dijo, como si estuviera disparando a sí mismo, «No». Se inclinó hacia adelante. Su voz sonaba agónica y suplicante. «Escuche, señor Rourke, no me enfadaré con usted, solo quiero saberlo. De acuerdo, veo que está decidido en que trabaje para usted y sabe que puede conseguirme con cualquier cosa que diga. No tiene que firmar ningún contrato multimillonario. Mire esta habitación. Ya sabe que me tiene, así que ¿por qué no me dice la verdad? A usted le dará igual y es muy importante para mí». ¿El qué es muy importante para usted? Que no, que no. Mire, no creo que nadie vuelva a quererme nunca. Pero usted sí. De acuerdo, pasaré por eso otra vez. Solo que no quiero pensar otra vez que estoy trabajando para alguien que le gusta mi trabajo. Por eso ya no podría pasar. Me sentiré mejor si me lo dice. Estaré más calmado. ¿Qué necesidad hay de fingir conmigo? No soy nada. No pensaré peor de usted, si es lo que teme. ¿No lo ve? Es mucho más decente decirme la verdad. Después será más sencillo y honrado. Le respetaré más. De verdad, lo haré. Pero, ¿qué le pasa, chico? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le hace decir esas cosas? ¿Por qué? Mallory rugió de pronto y su voz se quebró. Dejó caer la cabeza y acabó con un llano susurro. «Porque me he pasado 2 años». Hizo un gesto con la mano para referirse a la habitación. «Así los he pasado, intentando acostumbrarme al hecho de que lo que usted está tratando de decirme no existe». Rourke se acercó a él, le levantó el mentón de un golpe y dijo: «Usted es tonto de remate. No hay derecho a que se preocupe por lo que piense de su trabajo. ¿Qué soy o por qué estoy aquí? Usted es demasiado bueno para eso. Pero si quiere saberlo, creo que es usted el mejor escultor que tenemos. Lo pienso porque sus esculturas no son lo que los hombres son, sino lo que podrían ser y deberían ser, porque usted ha ido más allá de lo probable y nos ha hecho ver lo que es posible, pero posible solo a través de usted, porque sus esculturas están más desprovistas de desprecio a la humanidad que cualquier otra obra que haya visto, porque tiene usted un magnífico respeto al ser humano, porque sus esculturas son lo heroico que hay en el hombre. Así que no vine aquí a hacerle un favor o porque sienta pena por usted, o porque usted necesite desesperadamente un trabajo. Vine aquí por una razón sencilla, egoísta, la misma razón que hace que un hombre elija el alimento más limpio que pueda encontrar. Es una ley de supervivencia, ¿no? Buscar lo mejor. No vine aquí por su bien, sino por el mío». Mallory dio un respingo para alejarse de él y se echó boca abajo en la cama, con los brazos extendidos, uno a cada lado de la cabeza y con los puños cerrados. El leve temblor de su camisa en su espalda indicaba que estaba llorando. La tela de la camisa y los puños se retorcían lentamente y se hundían en la almohada. Rourke supo que estaba ante un hombre que nunca había llorado antes. Se sentó en un lado de la cama y no pudo dejar de mirar cómo giraba los puños,
aunque era difícil soportarlo. Al cabo de un rato, Mallory se incorporó, miró a Rourke y vio el rostro más sereno y más amable, una cara sin rastro de lástima. No parecía el semblante de esos hombres que observan la agonía de otro con un secreto placer, reconfortados al ver a un mendigo que necesita su compasión. No tenía el aspecto de los espíritus hambrientos que se alimentan de la humillación de los demás. Rourke tenía cara de estar cansado y las sienes hundidas, como si le hubiesen acabado de dar una paliza, pero sus ojos eran serenos y lanzaban a Mallory una mirada sosegada, firme y limpia de comprensión y respeto. «Échese ahora, échese y descanse un rato», dijo Rourke. «¿Cómo le han dejado sobrevivir? Échese, descanse, ya hablaremos después». Mallory se levantó. Rourke lo cogió por los hombros y le obligó a tumbarse. Le levantó las piernas del suelo y le bajó la cabeza a la almohada. El muchacho no se resistió. Al retroceder, Rourke se chocó con una mesa llena de basura. Algo repiqueteó al caer al suelo. Mallory se echó hacia adelante para intentar cogerlo él primero. Rourke le apartó el brazo y recogió el objeto. Era una pequeña placa de yeso de esas baratas que venden en las tiendas de regalos. Era de un bebé tumbado boca abajo, con hoyuelos en las nalgas y que miraba tímidamente por encima del hombro. La estructura de los músculos mostraba con pocas líneas un magnífico talento que no se podía ocultar, que sobresalía con ferocidad entre el resto. El resto era un intento deliberado de ser obvio, vulgar y manido. Un esfuerzo torpe, sin convicción y torturado. Era un objeto salido de una cámara de los horrores. Mallory advirtió que a Rourke le empezaba a temblar la mano. Después subía y bajaba el brazo, se lo llevaba a la cabeza lentamente, como si estuviese recogiendo el peso del aire en la flexura del codo. Fue solo un instante, pero pareció durar minutos. Dejó el brazo en alto, inmóvil, y después lo sacudió hacia adelante. Disparó la placa al otro lado de la habitación y se hizo añicos contra la pared. Fue la única vez que alguien había visto a Rourke con un enfado asesino. «¿Rourke?» «Sí, Rourke. Me habría gustado conocerlo antes de que tuviera un trabajo que ofrecerme», dijo sin entonación, con la cabeza en la almohada y los ojos cerrados. «Así no habría otros motivos mezclados, porque, sabe, le estoy muy agradecido, no por darme trabajo, no por venir aquí, no por nada que vaya a hacer nunca por mí, solo por lo que es usted». Después se quedó tumbado, inmóvil y desganado, como un hombre que hubiese dejado muy atrás la fase del sufrimiento. Rourke se quedó junto a la ventana mirando la torturada habitación y al muchacho en la cama. Se preguntó por qué sentía que debía esperar. Esperaba una explosión sobre sus cabezas. Parecía un sinsentido. Después lo entendió. Pensó: así es como se sienten los hombres atrapados en el cráter que deja la explosión. Esta habitación no es fruto de la pobreza, es el rastro de una guerra. Es la devastación provocada por explosivos más malignos que cualquiera de los almacenados en los arsenales del mundo. Una guerra contra... El enemigo no tenía nombre, ni cara, pero este muchacho era un compañero de armas, herido en la batalla, y Rourke estaba a su lado, sintiendo algo extraño y nuevo, el deseo de cogerlo en sus brazos y llevarlo a un lugar seguro. Solo que no se conocía el nombre del infierno y la seguridad. Siguió pensando en Kent Lansing, intentando recordar algo que Kent Lansing había dicho. Entonces Mallory abrió los ojos y se incorporó apoyado en un codo. Rourke acercó la silla a la cama y se sentó. «Ahora», dijo, «hable. Hable de las cosas que de verdad quiere decir. No me hable de su familia, de su infancia o de sus amigos o sentimientos. Cuénteme las cosas que piensa». Mallory lo miró incrédulo y susurró: «¿Cómo lo ha sabido?» Rourke sonrió y no dijo nada. «¿Cómo ha sabido qué es lo que me ha estado matando, lentamente durante años, llevándome a odiar a la gente cuando yo no quiero odiar? ¿Lo ha sentido usted también?
¿Ha visto cómo sus mejores amigos adoran todo sobre usted, excepto las cosas importantes? Y que lo que es más importante para usted no significa nada para ellos, nada, ni siquiera un sonido que puedan reconocer. ¿Lo dice en serio que quiere escuchar? ¿Quiere saber qué hago y por qué lo hago? ¿Quiere saber qué pienso? ¿No le resulta aburrido? ¿Es importante? Adelante, dijo Rourke. Después se quedó sentado durante horas escuchando. Mientras Mallory hablaba de su trabajo, del razonamiento que había en su trabajo, de los pensamientos que habían moldeado su vida. Habló con avidez, como un hombre que estaba a punto de ahogarse y es arrojado a la costa, emborrachándose con las inmensas y limpias bocanadas de aire. Mallory fue a la oficina de Rourke a la mañana siguiente, y Rourke le mostró los bocetos del templo. Cuando se paraba ante una mesa de dibujo, sin un problema que sopesar, Mallory cambiaba, no mostraba incertidumbre, ningún recuerdo del dolor. El gesto de su mano al coger el dibujo era firme y confiado, como el de un soldado de servicio. El gesto decía que nunca nada que le hubieran hecho había podido alterar el funcionamiento de lo que existía en su interior y que ahora era llamado a la acción. Tenía una seguridad en sí mismo inflexible, impersonal. Se enfrentaba a Rourke como un igual. Estudió los dibujos un largo rato y después levantó la cabeza. Todo en su cara estaba controlado, excepto los ojos. ¿Le gusta?, preguntó Rourke. No use palabras estúpidas. Sostuvo uno de los dibujos, anduvo hasta la ventana y miró el boceto y luego la calle, después la cara de Rourke y volvió a mirar el dibujo otra vez. No parece posible, dijo. No esto, y eso, y agitó el dibujo en dirección a la calle. Había una sala de billares en la esquina de la calle, una pensión con un pórtico corintio, un cartel que anunciaba un musical en Broadway y una cuerda con ropa interior rosa grisáceo que aleteaba en una azotea. No en la misma ciudad, no en la misma tierra, dijo Mallory. Pero usted ha hecho que pasara, es posible. Nunca volveré a tener miedo. ¿De qué? Mallory puso el dibujo en la mesa con cuidado, respondió. Usted dijo algo ayer sobre una primera ley, una ley que exige que el hombre busque lo mejor. Es curioso. El genio desorganizado, una vieja historia. ¿Alguna vez ha pensado en una mucho peor, la del genio demasiado bien reconocido? Que muchos grandes hombres sean pobres idiotas que no pueden ver lo mejor. Eso no es nada. Uno se puede enfadar por eso, pero ¿comprende que haya hombres que lo vean y no lo quieren? No. No, claro, me pasé toda la noche pensando en usted. No dormí nada. ¿Sabe cuál es su secreto? Su tremenda inocencia. Rourke soltó una carcajada mirando aquel rostro juvenil. No, no es gracioso, dijo Mallory. Sé de lo que hablo. Es por esa absoluta salud suya. Usted es tan sano que no puede concebir la enfermedad. Lo sabe, pero no se lo cree. Yo sí. Soy más sabio que usted en algunas cosas porque soy más débil. Yo comprendo el otro lado. Eso es lo que me hicieron, lo que vio usted ayer. Eso se ha terminado. Es probable, pero no del todo. Ya no tengo miedo, pero sé que el terror existe. Sé qué tipo de terror es. Usted no puede concebir uno de ese tipo. Oiga, ¿cuál es la experiencia más horrible que pueda imaginar? Para mí es quedarte abandonado con una bestia babeante o un maníaco que tiene alguna enfermedad que le haya devorado el cerebro. No tendrías nada, salvo tu voz y tus pensamientos. Chillarías a esa criatura diciéndole por qué no debería tocarte. Usarías las palabras más elocuentes, las palabras más incontestables, y te convertirías en el cáliz de la verdad absoluta. Y verías esos ojos vivos que te observarían, y sabrías que esa cosa no puede oírte, que no puedes llegar a ella, que no puede alcanzarse de ninguna manera, y sin embargo respira y se mueve delante de ti con su propio objetivo. Eso es el horror. Bueno, eso es lo que se cierne sobre el mundo. Está acechando en alguna parte entre la humanidad. Esa misma cosa, algo cerrado, descerebrado, sin ningún sentido, pero algo que tiene su propio objetivo y su astucia. No creo que yo sea un cobarde, pero le tengo miedo, y eso es lo único que sé, que existe. No sé cuál es su propósito ni cuál es su naturaleza.
El principio que sigue el decano, dijo Rourke. ¿Qué? Es algo que me pregunto de vez en cuando. Mallory, ¿por qué intentó matar a Ellsworth Toohey? Vio los ojos del muchacho y añadió: no tiene que contármelo si no quiere hablar de ello. No me gusta hablar de ello, dijo Mallory, con la voz tensa. Pero era la pregunta acertada. Siéntese. Hablaremos de su encargo, dijo Rourke. Después Mallory escuchó con atención mientras Rourke hablaba del edificio y de lo que quería del escultor. Terminó diciendo: solo una escultura. Se pondrá ahí, señaló un boceto. El lugar se construirá alrededor de ella. La estatua de una mujer desnuda. Si entiende el edificio, entiende cuál debe ser la escultura. El espíritu humano, lo heroico que hay en el hombre, la aspiración y su realización, ambas, elevado por su búsqueda y elevador por su propia esencia. Buscar a Dios y encontrarse a sí mismo. Mostrar que no se puede alcanzar mayor altitud más allá de su propia forma. Usted es el único que puede hacérmela. Sí. Trabajará como yo trabajo para mis clientes. Sabe lo que quiero, y el resto es cosa suya. Hágalo como quiera. Me gustaría sugerirle una modelo, pero si no encaja con su propósito, elija la que prefiera. ¿A quién ha elegido usted? A Dominique Francon. ¡Oh, Dios! ¿La conoce? La he visto. Si pudiera tenerla, ¡santo Cristo! No hay otra mujer más adecuada para esto. Ella... Se detuvo y añadió desanimado: no va a posar. Desde luego no para usted. Lo hará. Guy Francon trató de oponerse cuando se enteró. Escucha, Dominique, hay un límite, dijo enfadado. Ciertamente hay un límite, incluso para ti. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué para un edificio de Rourke, nada menos? Después de todo lo que has dicho y hecho contra él, ¿te sorprende que la gente hable? A nadie le importaría ni se daría cuenta si hubiese sido cualquier otro. Pero tú y Rourke, ¿qué voy a hacer? Encarga una reproducción de la estatua para ti, papá. Va a ser preciosa. Peter Keating se negó a hablar de ello, pero se encontró con Dominique en una fiesta y le preguntó, sin haberse propuesto preguntárselo: ¿es verdad que estás posando para una estatua para el templo de Rourke? Sí. Dominique, no me gusta. ¿No? Vaya, lo siento. Sé que no tengo derecho. Es solo que, de toda la gente que hay, de quien menos quiero que te hagas amiga es de Rourke. No de Rourke. De cualquiera menos de Rourke. Ella parecía interesada. ¿Por qué? No lo sé. Le preocupó que ella lo escudriñara con curiosidad. Quizá, murmuró, quizá es porque nunca me pareció justo que despreciaras tanto su trabajo. Me ponía muy contento que lo hicieras, pero nunca me pareció justo viniendo de ti. ¿No, Peter? No, pero no te gusta él como persona, ¿no? No, no me gusta él como persona. Ellsworth Toohey estaba disgustado. «Has sido muy insensato por tu parte, Dominique», le dijo a solas en su despacho, y no con suavidad. «Lo sé. ¿No puedes cambiar la idea y negarte?» «No voy a cambiar de idea, Ellsworth». Él se sentó y se encogió de hombros, y al cabo de un rato sonrió. «Está bien, querida. Hazlo a tu manera». Ella subrayó una frase de un texto con un lápiz y no dijo nada. Toohey encendió un cigarrillo. «Así que ha elegido a Stephen Mallory para el trabajo», dijo. «Sí, ha sido una curiosa casualidad, ¿no?» «Ninguna casualidad en absoluto, querida. Esas cosas nunca son una casualidad. Hay una ley fundamental que lo explica, aunque estoy seguro de que él no lo sabe y de que nadie le ayudó a elegirlo». «Entiendo que te parece bien». «De todo corazón. Hace que todo sea correcto, mejor que nunca». «Ellsworth, ¿por qué intentó matarte Mallory?» «No tengo la menor idea, no lo sé. Creo que el señor Rourke sí lo sabe, o debería. Por cierto, ¿quién te eligió para que posaras para la estatua? ¿Rourke o Mallory?» «Eso no es asunto tuyo, Ellsworth». «Ya veo, Rourke». «Por cierto, le conté a Rourke que fuiste tú quien hizo que Hopton Stoddart lo contratara». Toohey dejó el cigarrillo suspendido en el aire. Después se volvió a mover y se lo llevó a la boca. «¿Eso hiciste?
¿Por qué? Vi los dibujos del templo. ¿Tan buenos eran? Más que buenos, Ellsworth. ¿Qué dijo cuando se lo contaste? Nada. Se rió. ¿Se rió? ¡Qué simpático! Me atrevería a decir que mucha gente se unirá a él cuando pase algún tiempo. En el transcurso de los meses de aquel invierno, Rourke durmió rara vez más de 3 horas por noche. Había una viveza jovial en sus movimientos, como si su cuerpo nutriera de energía a todos los que lo rodeaban. La energía recorría las paredes de su oficina y llegaba a 3 puntos de la ciudad: al edificio Court, en el centro de Manhattan, una torre de cobre y cristal; al Hotel Aquitania, en el sur de Central Park; y al templo, en una roca junto al río Hudson, hacia el norte de Riverside Drive. Cuando tenían tiempo para verse, Austen Heller lo observaba, divertido y complacido. «Cuando estos 3 proyectos estén acabados, Howard, nadie podrá detenerte, nunca más. Especulo de vez en cuando sobre lo lejos que llegarás. Ya ves, la astronomía siempre ha sido mi debilidad». Una tarde de marzo, Rourke estaba dentro del alto cerco que se había levantado en torno al templo, según las órdenes de Stoddart. Los primeros bloques de piedra, la base de los futuros muros, se alzaban desde el suelo. Era tarde, y los obreros se habían marchado. El lugar estaba desierto, separado del mundo, disuelto en la oscuridad, pero el cielo brillaba demasiado luminoso para la noche de abajo, como si la luz hubiese permanecido más tiempo del normal para anunciar la llegada de la primavera. Sonó la sirena de un barco desde el río, y el sonido parecía venir de un campo muy lejano, a kilómetros de silencio. Aún brillaba una luz en la caseta de madera construida como estudio para Stephen Mallory, donde Dominique posaba para él. El templo iba a ser un pequeño edificio de caliza gris. Sus líneas eran horizontales, no se orientaban al cielo, sino que seguían las líneas de la tierra. Parecía extenderse sobre la tierra como unos brazos abiertos en cruz, con las palmas hacia abajo, como un gran acto silencioso de aceptación. No se aferraba al suelo y no se agachaba bajo el cielo. Parecía elevar la tierra y que sus ejes verticales tiraran del cielo hacia abajo. Estaba hecho a escala humana de un modo que no empequeñecía al hombre, sino que se alzaba como un espacio que convertía su figura en el único absoluto, en la regla de perfección por la cual se iban a juzgar todas las dimensiones. Cuando un hombre entrara en ese templo sentiría que el espacio se amoldaba en torno a él, y para él, como si el edificio hubiese esperado su entrada para alcanzar su culminación. Era un lugar alegre, con el goce de una exaltación que debe ser silenciosa. Era un lugar donde uno podía sentirse libre de pecados y fuerte, para encontrar la paz de espíritu que nada garantiza salvo la propia gloria. No había ningún ornamento interior, solo los salientes escalonados de los muros y las inmensas ventanas. El lugar no estaba cerrado bajo bóvedas, sino totalmente abierto a la tierra que lo rodeaba, a los árboles, al río y al sol, y a la silueta de la ciudad a lo lejos, a los rascacielos, las formas del logro del hombre en la tierra. Al final de la sala, de cara a la entrada y con la ciudad al fondo, se erguía la escultura de un cuerpo humano desnudo. Ahora no había nada delante de él, en la oscuridad, salvo las primeras piedras, pero Rourke se imaginó el edificio terminado. Lo sintió en las articulaciones de los dedos, que aún recordaban los movimientos del lápiz que lo había dibujado. Se quedó pensando en ello. Después se dirigió a la caseta a través de la áspera tierra removida. «Un momento», dijo la voz de Mallory cuando llamó a la puerta. Dentro de la caseta, Dominique se bajó de la tarima y se puso una bata. Después Mallory abrió la puerta. «Ah, eres tú», dijo Mallory. «Pensábamos que era el vigilante. ¿Qué haces aquí tan tarde?» «Buenas noches, señorita Francon», dijo Rourke, y ella inclinó la cabeza con sequedad. «Siento interrumpir, Steve». «No pasa nada. No estábamos progresando mucho. Dominique no termina de captar lo que quiero esta noche. Siéntate, Howard. Pero, ¿qué maldita hora es?» «Las 9:30. Si vais a quedaros más tiempo, ¿queréis que os encargue algo de cena?» «No sé. Vamos a echarnos un cigarro». El suelo de la caseta era de madera sin barnizar.
de cabios de madera desnuda, y había una estufa de hierro fundido que refulgía en un rincón. Mallory se movía como un anfitrión feudal con manchas de arcilla en la frente. Fumaba con nerviosismo y andaba de un lado a otro. —¿Quieres vestirte, Dominique? —preguntó. —No creo que vayamos a hacer mucho más esta noche. Ella no respondió. Se quedó mirando a Rourke. Mallory llegó dando vueltas al otro extremo de la caseta y sonrió a Rourke. —¿Por qué no has venido antes, Howard? Por supuesto, si hubiese estado muy... ¿Qué estabas haciendo aquí a estas horas? Solo quería ver el lugar esta noche. No pude llegar antes. —¿Es esto lo que quieres, Steve? Preguntó Dominique de pronto. Se quitó la bata y caminó desnuda hasta la tarima. Mallory la miró a ella, después a Rourke, y luego otra vez a ella. Entonces vio lo que había tratado de conseguir durante todo el día. Vio su cuerpo desnudo ante él, recto y tenso, con la cabeza inclinada hacia atrás, y los brazos a ambos lados con las palmas hacia afuera, como había posado durante días. Pero ahora su cuerpo estaba vivo, tan quieto que parecía estremecerse, y decir lo que él había querido oír, una entrega orgullosa, reverente y arrobada a la propia visión de Dominique, en el preciso instante, el instante antes de que la figura se balanceara y se rompiera, el instante tocado por el reflejo de lo que ella veía. El cigarrillo de Mallory salió volando por el estudio. —¡Quédate así, Dominique! —gritó. —¡Quieta ahí, quieta ahí! Ya estaba colocado en su tarima cuando el cigarrillo tocó el suelo. Se puso a trabajar y Dominique se mantuvo inmóvil. Rourke estaba frente a ella, apoyado en la pared. En abril los muros del templo se alzaban en líneas quebradas sobre el suelo. En las noches iluminadas por la luna tenían un suave resplandor turbio, sumergido. La alta valla que los rodeaba los custodiaba. Al final de la jornada solían quedarse allí 4 personas: Rourke, Mallory, Dominique y Mike Donegan. Mike no dejó de trabajar en ni uno solo de los edificios de Rourke. Después de que todos los demás se hubiesen marchado, los 4 se sentaban juntos en la caseta de Mallory. Un paño húmedo cubría la estatua inacabada. La puerta de la caseta se dejaba abierta a las primeras tibiezas de las noches de primavera. Afuera colgaba una rama, con 3 nuevas hojas con el cielo negro de fondo, y las estrellas titilaban como gotas de agua sobre el borde de las hojas. No había sillas en la caseta. Mallory se sentaba en la tarima de la modelo y fumaba en pipa. Rourke se estiraba en el suelo, apoyado en los codos, y Dominique se sentaba en un taburete de cocina, envuelta en una fina bata de seda, con los pies desnudos sobre las tablas del suelo. No hablaban de trabajo. Mallory contaba historias hilarantes, y Dominique se reía como una niña. No hablaban de nada en concreto, y el único significado de las frases residía en las voces, en la cordial alegría, en la comodidad de una relajación completa. Eran simplemente 4 personas a las que les gustaba estar juntas. Los muros que se alzaban en la oscuridad más allá de la puerta abierta sancionaban su descanso, les daban el derecho a la liviandad. Era el edificio en el que habían trabajado juntos. El edificio que era una suave y audible armonía que acompañaba el sonido de sus voces. Rourke se reía de una forma en que Dominique no lo había visto reír en ninguna otra parte, con la boca relajada y juvenil. Se quedaban hasta altas horas de la noche. Mallory servía café en un surtido de tazas resquebrajadas. El aroma del café se mezclaba con el aroma de las nuevas hojas de afuera. En mayo se suspendieron las obras del Hotel Aquitania. 2 de los propietarios se habían arruinado en la bolsa, y a un tercero le habían embargado los fondos a causa de una demanda relacionada con una herencia que alguien le disputaba. Un cuarto había cometido una estafa con las acciones de otro. La empresa saltó por los aires en una maraña de causas judiciales que iba a necesitar años para desenmarañarse. El edificio tenía que esperar, a medio hacer. «Lo arreglaré, aunque tenga que asesinar a unos pocos», le dijo Kent Lansing a Rourke. «Se lo quitaré de las manos. Acabaremos esto algún día, usted y yo, pero requerirá tiempo, probablemente mucho tiempo. No le pediré que sea paciente,
Los hombres como usted y como yo no sobrevivirían más de los primeros 15 años si no adquiriésemos la paciencia de un verdugo chino y el pellejo de un acorazado. Ellsworth Toohey se reía, sentado en el borde del escritorio de Dominique. «La sinfonía inacabada, gracias a Dios», dijo Toohey. Dominique lo usó en su columna. «La sinfonía inacabada en el sur de Central Park», escribió. Omitió él, gracias a Dios. El sobrenombre se repitió. Los extraños reparaban en la rara visión de una costosa estructura en una calle importante que se había quedado bostezando con las ventanas vacías, los muros medio recubiertos y las vigas desnudas. Cuando preguntaban qué era, gente que nunca había oído hablar de Rourke ni de la historia del edificio, respondía con una risita. «Ah, es la sinfonía inacabada». A altas horas de la noche, Rourke se quedaba al otro lado de la calle, bajo los árboles de Central Park, y miraba la forma negra y muerta entre los relucientes edificios de la silueta de la ciudad. Movía las manos como las había movido sobre el modelo de arcilla. Desde esa distancia podía cubrir con la palma de la mano aquella proyección rota, pero ese movimiento instintivo, culminante, no se encontraba con nada más que con aire. A veces se obligaba a recorrer el edificio. Caminaba sobre los tablones temblorosos suspendidos sobre el vacío, por las habitaciones sin techos y las habitaciones sin suelo, por los bordes abiertos donde asomaban las vigas como huesos a través de una piel desgarrada. En un cuchitril, en la parte trasera de la planta baja, vivía un viejo vigilante. Conocía a Rourke y le dejaba pasearse por allí. Una vez paró a Rourke al salir y le dijo de pronto: «Una vez tuve un hijo, o casi. Nació muerto». Algo le había hecho decirlo, y miró a Rourke, no muy seguro de lo que había querido decir. Pero Rourke sonrió. Con los ojos cerrados, puso la mano sobre el hombro del viejo, como si le estrechara la mano, y después se marchó. Solo fue durante las primeras semanas. Después se obligó a olvidarse de la Aquitania. Una tarde de octubre, Rourke y Dominique paseaban juntos por el templo terminado. Se iba a inaugurar al cabo de una semana, un día después del regreso de Stoddart. Nadie lo había visto, salvo los que habían trabajado en su construcción. Era una tarde despejada y apacible. El templo estaba vacío y silencioso. El rojo del atardecer sobre los muros de piedra caliza era como la primera luz de la mañana. Se pararon a observar el templo y después entraron y se detuvieron ante la escultura de mármol, sin decirse nada el uno al otro. Las sombras del espacio moldeado en torno a ellos parecían moldeadas por la misma mano que había dado forma a las paredes. El menguante movimiento de la luz fluía con una disciplina controlada, como las frases del discurso que daba voz a las facetas cambiantes de las paredes. «Rourke». «¿Sí, querida?» «No, nada». Volvieron juntos al coche. Él llevaba cogida a Dominique por la muñeca.